Muchísimas gracias a todos por venir. Disculpen las inconveniencias, pero bueno, lo mejor es estar seguros aquí. Quería darle las gracias al profesor Roberto Araya, que es Associate Professor de la Universidad de Montreal en Canadá. Muchos de ustedes, por lo que veo, lo conocen. Roberto se graduó de su licenciatura y su doctorado. Lo hizo en la Universidad Católica de Chile y su postdoctorado lo hizo en la Universidad de Columbia en New York, donde trabajó con el doctor Rafael Yuste, donde se enfocó en estudiar las espinas dendríticas y optimizar técnicas para estudiar glutamato o hacerle, para liberar glutamato usando cage compounds, usando 2-photons. Se ha destacado por desarrollar nuevas herramientas químicas y ópticas para estudiar el sistema nervioso. Ha generado compuestos nuevos basados en la fotoquímica del rutenio. Abrió su laboratorio en septiembre de 2011 en la Universidad de Montreal, donde se enfoca su laboratorio en estudiar las neuronas piramidales. Yo tuve la oportunidad de conocer a Roberto en la Sociedad de Biofísica hace unos cuantos años, en un ambiente bien informal, y a mí me gusta hacerle énfasis a esto, porque no todo el tiempo es pósters y presentaciones, sino también los ratos al final de los meetings donde uno conoce a las personas que van a ser amigos de uno en el futuro, ¿no? Y bueno, desde Roberto, creo que te conocí en San Francisco antes de la pandemia, y de ahí, bueno, hicimos buenas migas, como dicen, y después nos reencontramos otra vez en Canadá, donde hablamos de su trabajo y que es súper entusiasmada con lo que está haciendo su laboratorio ahorita. Entonces no quiero quitarte más tiempo y invito a la gente que participe haciéndole preguntas, ya sea por el chat y yo las leo, si les da pena, o interrumpir directamente. Muchísimas gracias, Roberto. Ok, muchas gracias, Valeria. ¿Ves la diapositiva en modo presentación? Perfectamente. ¿Perfecto? Ok, muchas gracias, Valeria. Sí, para mí también es un honor estar acá. Es muy importante lo que dijiste sobre las buenas migas, y hace poco, como tú bien dijiste, nos vimos acá en Montreal, en la casa de Reza, en una comida que lo pasamos muy bien, nos reímos, y fue muy agradable que me hayas invitado acá, y bueno, espero que tener su feedback con esto. Esto como es un Journal Club, estoy presentando un trabajo que ya está publicado recientemente en Journal of Physiology, y el título del trabajo es Activación selectiva de canales de BK en espinas de cabeza pequeña, y que esto suprime los EPSP, o los potenciales excitatorios postsinápticos que ocurren en las espinas dendríticas. Esto, como es el Journal Club también, déjame ver si es que puedo pasar la diapositiva. Por alguna razón no puedo pasar la diapositiva. Ahí, ups. Ahora pasé a la diapositiva, ¿no? Sí, ok. Este trabajo, bueno, lo más importante es la gente que trabajó. La voy a ir mostrando a medida que voy contando esta historia. Y principalmente Soledad, que hizo toda la parte de la presencia de canales iónicos, junto con una colaboración con Naomi y Conon en el Max Planck. Y Maxime y Sabrina, que son los que hicieron la electrofisiología y el farmacológico de la presencia de canales de BK y su activación selectiva. Y Bruno y Diana, en particular Diana, que hizo modelamientos utilizando Neuron para básicamente ver si nuestros resultados podían ser reproducidos con un modelo multicompartimental. Acá está la información, y bueno, acá este diagrama lo voy a explicar un poco más en detalle, pero indica, o haciendo un modo de cartoon, como las espinitas que estarían activando el canal de manera selectiva, si este canal esté expresado en todas las espinas. Ojalá quede claro a medida que voy presentando. Modo de introducción, porque no sé si todos acá trabajan en neurociencia, pero les comento con esta diapositiva un poco el interés de mi laboratorio, es estudiar la corteza cerebral, que es esta pequeña capita que cubre el cerebro, que es muy importante. No sé si déjame poner el pointer
¿Ahí funciona el pointer? Se ve perfecto, sí. Perfecto. Entonces esta capita que cubre el cerebro, que es la corteza cerebral, que es importante para la cognición, para el lenguaje en los humanos y para una serie de high order functions. Si no tienes corteza, no puede funcionar, eres una persona completamente vegetal. Y la corteza tiene una estructura bien particular. Está formada de aproximadamente 6 capas o layers, y cada de estas layers tiene neuronas que cumplen funciones relativamente distintas, pero está cubierto de neuronas, y principalmente existen neuronas piramidales, que son estas neuronas que tienen este soma piramidal, pero en el fondo Cajal les puso un nombre mucho más lindo, que era la neurona psíquica, que es mucho más lindo que neurona piramidal, pero bueno, se cambió esto. Y esto es solamente para mostrarles que en Montreal, a pesar de que hoy día hace mucho calor, la mayoría del tiempo hace un frío brutal, y esto fue una de las primeras shock que tuve al llegar a Montreal. Esto fue después de una tormenta de nieve. Esta es la ventana en mi cocina, y esto es cómo se acumuló la nieve después de una tormenta. Y bueno, yo como un poco obsesionado con mi trabajo, encontré que esto se veía exactamente como la corteza. Entonces agarré un lapicito y empecé a dibujar las neuronas piramidales, y en particular las neuronas piramidales, que son las neuronas más abundantes de la corteza, que representan más del 70%. Y son estas neuronas que tienen unas dendritas, que, sobre todo las neuronas de la capa 5, que cubren toda la corteza. Y cada una de estas dendritas está cubierta por estas pequeñas protrusiones que se llaman espinas dendríticas. En fin, nosotros en el laboratorio nos focalizamos en estas neuronas piramidales, que, como dije, corresponden a más del 70% de estas neuronas. Y acá es una imagen de un ratón transgénico que expresa EGFP en neuronas piramidales, y puede ver la morfología, que es súper linda, y tienen estas, no sé si alcanzan a ver, pero estas pequeñas protrusiones. Y trabajamos en estas neuronas porque son neuronas muy importantes, especialmente las neuronas de la capa 5, porque es el principal output de la corteza. La información fluye de una manera que al final la neurona de la capa 5 es la que decide si la información se manda a otras capas corticales o a estructuras subcorticales. Y las dendritas, que son estas ramas del árbol, que son los entes receptores de la información sináptica, fíjense en la neurona de la capa 5, cubren toda la corteza. Y la otra información importante es que para tener una percepción consciente de cosas, uno lo que hace es que asocia información predictiva que viene, principalmente ataca estas dendritas distales, que es lo que se llama el feedback connectivity, y las dendritas más cercas del soma son las que reciben la información sensorial. Entonces, cuando esta información sensorial y predictiva llega en un preciso tiempo, la neurona cambia su output y genera o manda información a otras neuronas corticales. Entonces la corteza tiene esta capacidad vital de asociar la información predictiva basada en experiencias previas con la información sensorial que estamos recibiendo. Y por eso es tan importante. Pero ahora, toda esta información que llega, tanto el feedback connectivity como el feed-forward connectivity, que es la predictiva y sensorial, ocurren en estas pequeñas protuberancias, la sinapsis excitatoria. Y Santiago Ramón y Cajal es alguien que uno no puede omitir en esto, porque es el primero que dijo que estas estructuras eran reales y no era un artefacto de la técnica de Golgi, como el mismo Camilo Golgi y todo el resto decía. Él dijo que no, que efectivamente eran las estructuras que recibían la información, que no era un sinsisio de que todo estaba conectado de manera continua, sino que había esta entidad que recibía la información. Como Cajal en la mayoría de las cosas que propuso estuvo correcto, efectivamente estas espinas dendríticas no es un artefacto, son estos pequeños lollipops. Esta es una imagen de un ratón in vivo, en que vemos las espinas dendríticas, tienen este cuello bien chiquitito, o sea, largo, pero bien flaco, y una cabeza que es más chica que un femtolitro, o sea, una estructura muy pequeña. Y acá mostrando una reconstrucción de microscopía electrónica hecha por el laboratorio de Javier de Felipe, en el cual se muestra en rojo los post-synaptic density, que es en fondo como la huella dactilar de la sinapsis excitatoria. Y puedes ver que las sinapsis excitatorias casi que o sea, omiten el tronco o la dendrita. Todo ocurre en las espinas, al menos en clase. Entonces eso inmediatamente te dice que estas estructuras son vitales en la puerta de entrada de los impulsos excitatorios, y por ende, si uno quiere entender el procesamiento, integración y plasticidad sináptica de esta información excitatoria,
hay que empezar a entender qué es lo que hacen estas estructuras. O al menos esa es mi motivación. Ok, y eso es lo que digo acá en esta diapositiva. En el laboratorio trabajamos activamente en entender la función de estas espinas, tanto sus características morfológicas, características biofísicas y moleculares, en el proceso de transmisión de la información, la integración y la plasticidad. ¿Okay? Y hoy día principalmente voy a hablar del proceso de transmisión sináptica y del papel que juegan los canales de PK en este proceso. ¿Okay? Y ojalá tengamos tiempo, les puedo dar algunas ideas a dónde nos estamos moviendo, en tratar de entender para qué se están activando estos canales en algún tipo de espina y cuál es la relevancia de ese grupo de espinas. Ok, rápidamente las espinas ha sido demostrado que las espinas se comportan como unidades en que pueden compartimentalizar señales bioquímicas, en este caso de señales de calcio. Esto es un trabajo muy antiguo de Rafa con Denk, en que activaban eléctricamente espinas con estimulación mínima, espinas únicas, y con un sensor de calcio puede ver que el calcio se queda básicamente en la cabeza de la espina, es muy poco lo que difunde hacia el... Y esto ha sido mostrado con activación eléctrica o con uncaging, que es la fotoliberación de glutamato enjaulado utilizando microscopía de 2 fotones, como Valeria mencionaba en la introducción, y en este caso una espina en que se activa, que es lo que hacemos nosotros también, desenjaulas el glutamato con una resolución de espina única, y ves que el calcio solamente si pones un line scan, acá una línea, y mides la fluorescencia en esta línea, el calcio se acumula en la cabeza y no pasa mucho. Entonces hay un proceso de acumulación de calcio en esta entidad. Y también hay análisis con microscopía de ultra resolución, como el STED microscopy o supra resolution, en que han visto en que la compartimentalización del calcio, midiéndolo el tau, en el fondo cuánto toma que el calcio básicamente vuelva una basal en la cabeza de la espina, depende de la morfología de la espina. O sea, ahí se puede, el cálculo experimental de este tau se puede predecir casi perfectamente con esta fórmula de difusión bien simple, en la cual uno considera el volumen, el largo del cuello, el coeficiente de difusión de la molécula que está estudiando y de la cross-sectional area del cuello. Entonces, el cuello es importante, y como van a ver también la cabeza, el tamaño de la cabeza de la espina es importante para controlar la amplitud de la señal de calcio. Entonces, estas espinitas, esto que veas, distintas morfologías, puede tener una función muy importante en tanto la transmisión, plasticidad e integración sináptica. Ok. La otra cosa importante es que las espinas, si uno las considera como entes, como un cable, ¿cierto? Uno inmediatamente puede llegar a ciertas predicciones teóricas, en los cuales, por ejemplo, acá estoy representando si una conductancia X sináptica ocurre en la dendrita, ¿cierto? La corriente sináptica ocurre en la dendrita, esto va a depender, en este particular caso, el potencial que se genera acá va a depender principalmente de la resistencia de la dendrita, ¿cierto? Pero si empiezas a construir esta estructura bien cara biológicamente, en el cual ahora tienes este cuello que es muy pequeño, muy elongado, en el cual obviamente la resistencia va a ser muy alta porque depende de la morfología, de la resistividad axial, el largo y el diámetro. Obviamente si empiezas a hacer un cuello más y más largo y más pequeño, el voltaje que vas a generar en la cabeza de la espina, con la misma sinapsis va a ir aumentando en la cabeza de la espina. Y en ciertas condiciones puede que esto sea tan grande la impedancia de esta espina, en que rápidamente generas tanto voltaje que rápidamente llegas al potencial de reversión y no tienes casi ningún voltaje en la dendrita. En el fondo todas estas cosas son cosas teóricas, pero hay mucha data ya, tanto de mi laboratorio como otros laboratorios, que han corroborado que en el fondo las espinas sí son buenos compartimentos de una mano. Voy contestando las preguntas mientras veo mano, Valeria. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, Pamela. Profesor, consulta, este cambio, ¿cuánto tiempo toma esta plasticidad en cambiar el cuello? Sí, bueno, esto en el fondo en este diagrama no estoy mostrando como que esto sea un proceso transicional durante una plasticidad sináptica, pero es muy importante tu pregunta porque durante la plasticidad sináptica cambia la morfología de la espina. Y eso obviamente va a cambiar. En el fondo tú puedes tener una situación en que te mueves de acá, que es lo que vimos en un paper recientemente,
en que si tú generas plasticidad en esta espina, se acorta el cuello, entonces puede cambiar el voltaje que genera en la cabeza. En este diagrama, solamente para hacer un énfasis en lo importante que es construir esta estructura, la dendrita, para cómo puede cambiar el voltaje que generas directamente en la sinapsis, en el lugar postsináptico. ¿Okay? Pero tu pregunta es muy válida, porque en el fondo durante la plasticidad sináptica sí hay cambios morfológicos importantes de la espina que tienen una injerencia directa sobre la eficacia sináptica y el proceso de plasticidad, obviamente. Sí, Ramón. ¿No te escucho? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas ahora? Sí, ahora te escucho. No, quería saber, ¿cuál es la ventaja, digamos, de tener un cuello largo o un cuello corto? Digamos, ¿cuál es la importancia fisiológica? O sea, ¿qué significa eso? Exactamente, también es una súper buena pregunta. Todo esto es un poco ideas, hipótesis, pero si tú generas una espina de un cuello muy largo, el voltaje que va a generar en la cabeza va a ser muy grande, y eso posiblemente genere cambios bioquímicos o moleculares que van a hacer que la espina cambie su tamaño y que en el fondo tenga ahora una contribución en la dendrita. Por ejemplo, si tú estás en una situación extrema como esta, el caso de más de la derecha, nosotros vimos experimentalmente que si tienes una espina de cuello muy largo, el voltaje que observamos en el soma es casi nulo, pero claramente estás activando la espina. Y estas espinas tú las ves generalmente en etapas un poco antes del periodo crítico, donde hay mucha plasticidad. Entonces una teoría podría ser de que cuando estás creciendo las espinas, son bien largas, bien de alta impedancia, empiezan a ser activadas, se genera tanto voltaje que empiezan a generarse cambios estructurales que van cambiando la estructura y la van transformando en una sinapsis un poco más dependiente única y exclusivamente en receptores de glutamato. Voy a ir en la parte de activación de canales iónicos, pero eso... Entonces, la transición claramente es espinas de cuellos bien largos, esas no las observas tanto en animales más adultos, donde la mayoría de las espinas ya tienen almacenada una información sináptica probablemente muy relevante y que tiene que ser muy reliable, ¿cachai? Entonces, pero obviamente el gran voltaje que va a generar acá puede, como voy a mostrar con el BK, activar ciertos canales que no son activados en espinas que tienen un cuellito un poco más chico, por ejemplo. Etcétera. Pero es algo que estamos empezando a investigar con un poco más de intensidad. Okay. Ok, de nada. Entonces, bueno, entonces una de las cosas que es casi como la pelota está botando, es que nos interesamos o inicialmente cuando empecé en mi laboratorio, de hecho lo hice un poco en el laboratorio de Rafa Yuste, es de estudiar qué pasa si hay canales iónicos en la espina, cuál es la importancia de estos canales. Si es que el voltaje que se genera en la cabeza de la espina es tan alto, en comparación a lo que tú observas en la dendrita o finalmente en el soma, solamente con una sinapsis, bueno, ¿cuál es la importancia que estén estos canales ahí? Y cómo pueden regular la eficacia sináptica, etcétera, etcétera. Y hemos invertido harto tiempo, como les voy a mostrar hoy día en el canal de BK, y últimamente, bueno, esto se inició cuando yo estaba en el laboratorio Rafa, de canales de sodio, pero ahora estoy trabajando activamente en el NAV 1.6 y su función en la transmisión sináptica. En fin, esto es un modelo que les muestro, en el cual hemos hemos construido espinas en dendritas con una resistencia que es cercana a la que se ha medido experimentalmente, que aproximadamente es 500 megaohm. Y si tú cambias la resistencia del cuellito, lo que vas viendo es que el voltaje en la espina, en la cabeza de la espina obviamente baja, y el reclutamiento de canales de sodio en este caso, obviamente también ya no ocurre. Y si lo hace en la dendrita, también tiene un voltaje muy pequeño. Ahora imagínate esta situación de una resistencia de 500 megaohm, tú activas el voltaje en la cabeza, aumentas el diámetro de las respuestas de voltaje en la cabeza, después la dendrita también hay un cambio, y lo que ves en el soma es este cambio, que es lo que les voy a mostrar enseguida. Esto fue un trabajo que hice hace harto tiempo atrás, en el 2007, que ahora, como les digo, tenemos caracterizado cuál es realmente el canal que es responsable de esto, y lo que hicimos en este experimento, lo que hice en este experimento, es generar liberación de glutamato en una espina única, y liberar glutamato en el tronquito al lado de la espina.
Y lo que observamos en Current Clamp es que si activamos la espina tenemos este voltaje que registramos en el soma. Ahora bloqueamos los canales con TTX y activamos la misma espina y vemos que hay una significativa reducción en la señal del EPSP. Y esto si lo hacemos en el shaft no tenemos ningún cambio. Y ahora si hacemos los mismos experimentos en esta espina pero en voltage clamp, vemos que la corriente en el fondo no varía porque estamos en teoría clampeando la espina. En fin. Esto es y esto te demuestra que en el fondo, si es que los canales de sodio que están también en la dendrita, que lo están, quiere decir de que solamente si activa la espina vas a tener una activación efectiva de los canales de sodio que van a aumentar o a hacer un boost de la señal del IPSP. Ok, esto como introducción, y como esto es un Journal Club, quería también mostrarles la razón por la cual me moví a estudiar los canales de potasio, y en general, y en particular los de PK. Y es en relación a estos datos que obtuve durante mi postdoc, y esto ya cuando empecé mi laboratorio, en los cuales encontramos esta relación inversa entre el largo del cuello de la espina y el voltaje que generas en el soma. En este caso ves que se activa esta espinita, genera un voltaje en el soma que es muy largo, se activa la espina 2, es más pequeño, se activa la espina 3, es 0. Y tienen unas cabezas muy grandes, o sea, unas espinas que tienen las estructuras sinápticas aparentemente intactas. Y tenemos esta relación, después lo corroboré con estimulación eléctrica y mirando el calcio directamente en la cabeza, esto es con estimulación mínima, y aquí tenemos una espina que se activa, este es el calcio, y vemos que genera un voltaje en el soma de, qué sé yo, aproximadamente 1 milivoltio. Activamos ahora esta espina, vemos el calcio claramente, que es bloqueado con receptores de NMDA, pero tenemos cero contribución en el soma. Y esto para mí era muy raro. ¿Por qué tienes estas espinas que no contribuyen nada, que están decorando las dendritas? Y es en relación a la pregunta que me hacía Ramón, y que va en relación también a nuestros estudios en plasticidad, en que vemos que estas espinas se pueden acortar su cuello durante un proceso de plasticidad. Pero en fin, la idea era de saber si es que efectivamente esta correlación pudiese estar afectada o no por la presencia de canales de voltaje dependientes de potasio que puedan generar una repolarización que sea la responsable de esta reducción del potencial, en adición a las propiedades eléctricas. Esa fue la base. Ahora, no es que... Entonces, y la otra cosa es que sabíamos ya por estos experimentos de la activación del sodio solamente cuando activamos espinas, que el voltaje es muy alto en la cabeza de la espina, no así en el soma, en la dendrita, y que las espinas son muy buenos compartimentos para acumular calcio. Entonces caía de cajón saber o estudiar si es que los canales de BK, que son activados por voltaje y calcio, estuviesen en las espinas y si son activados y si contribuyen para la transmisión sináptica. Y eso es lo que hizo Sabrina y Maxime, que les voy a mostrar después de que les muestre la presencia de los estudios que han demostrado la presencia de estos canales en las neuronas piramidales de la corteza visual, y los datos que nosotros obtuvimos específicamente mirando la expresión de canales de PK en espina. Bueno, en las Layer 5 se ha mostrado que estos canales están homogéneamente distribuidos en el soma y en las dendritas apicales, acá, y esto es por Beasin and Berger en 2005-2009. Después se demostró que la generación de potenciales de acción, cuando inyectas corriente en el soma, es capaz de activar los canales de PK, que generan una repolarización de la célula y pueden controlar la duración del potencial de acción. Y lo otro es que la activación de canales de PK es capaz de regular la generación de dendritic spike, que son estos eventos regenerativos que pasan cuando hay caleta de voltaje en las espinas distales, y que cuando se generan largas de polarización acá en las dendritas, se activan estos canales, y que los backpropagating action potentials, que son los potenciales que se generan acá y que se backpropagan, no se dice backpropagan, pero que se propagan hacia las dendritas, cuando se registra aproximadamente 600 micrómetros, entre 600 y 700 micrómetros, no son capaces de activar los PK, porque probablemente se ha atenuado la señal de voltaje a aproximadamente 15 o 30 milivoltios, que no es suficiente para activarlo. En fin. Pero, bueno, estos estudios demuestran que los canales necesitan alta voltaje y calcio para ser activados, pero no se sabía, cuando nosotros empezamos a trabajar en esto, la presencia y su rol en las espinas dendríticas, que es el papel en la función de este trabajo. Ok, el primer grupo de data que les voy a mostrar es primero saber
iba a decir cresta, pero es muy feo decirlo. ¿Dónde están estos canales? Y son la Soledad, que es una Research Associate en el laboratorio, que acá el Splicing Ferry, porque trabajamos también muy activamente en el splicing alternativo, canales iónicos y su función en neurona. Decidió de empezar a ver la expresión de estos canales con inmunofluorescencia, utilizando distintos anticuerpos, y mirando data que está disponible, como la del Allen Brain Atlas, por ejemplo, de in situ hybridization, y aquí pueden ver en la parte de la corteza que estudiamos, que es la corteza visual, que si uno hace un in situ hybridization para detectar la subunidad alfa del canal BK, se puede ver que los somas de las neuronas de todas las capas están expresando estos ribopros, estos RNA. Y que están en las neuronas de la capa 5, que son las que trabajamos nosotros, también están muy presentes. O sea, están distribuidos en la corteza aparentemente por esto in situ en todas las capas. Después la Soledad agarró la corteza visual, hizo preparaciones de sinaptoneurosoma, que son preparaciones en las cuales se separa solamente la cabecita de la espina y un poco del presináptico, porque tienen la postsynaptic density, y miró, esta es la zona que se llama sinaptoneurosoma, y miró por Western blot la presencia de los canales de BK en el total protein, que incluye todo, y en las fracciones que solo tienen un enriquecimiento de la sinapsis excitatoria, que se puede ser evidenciado por este marcador de la postsynaptic density, que está solamente expresado en la postsynaptic, en las espinas, básicamente. Y como pueden ver, el BK está aumentado de una manera increíble en la sinapsis de la neurona excitatoria. Y esto está la expresión relativa, el cambio es realmente significativo. Después, déjenme cerrar la puerta porque están mis niños acá. Voy a hacer una charla. Ok, disculpen, gajes del oficio. Ya que pausaste un momentico, ¿ustedes pueden saber qué isoforma se está expresando ahí o no les interesa o es algo que van a averiguar después? Sí, mira, te voy a mostrar porque utilizamos distintos anticuerpos para distintas variantes de splicing, así que te lo voy a mostrar enseguida. Pero claro, es algo súper interesante y te voy a contar por qué tenemos estos dos anticuerpos para distintas variantes de splicing del canal, que es en relación a un trabajo que hizo Soledad antes en el laboratorio de Jim Haspel, pero sí, sin duda, esa es la respuesta rápida a tu pregunta. Entonces acá lo que hicimos es utilizar un ratón en que expresa fluorescencia solamente en estas neuronas de la capa 5, que está aquí en verde, y un anticuerpo que está el BK short y BK long, que les voy a explicar, y otro anticuerpo monoclonal comercial. Y como pueden ver, el BK está no solamente en las neuronas que tenemos marcadas, sino que está en varias otras neuronas. Pero pueden ver que hay una colocalización, y acá en las cabecitas de flecha blanca se ve que está en las espinas, y en tanto con este anticuerpo corto, con el anticuerpo que reconoce la variante splicing larga, y acá no sé si pueden verlo bien, incluso a mí me cuesta con esta amplificación, pero pueden ver ahí que están marcados con cabezas con flechas blancas las distintas espinas. Y después Soledad lo que hizo fue hacer un análisis con una reconstrucción tridimensional de las distintas dendritas y ver cuáles eran las espinas que expresaban BK, cuáles eran las espinas que no expresaban, y mirar si es que la morfología de la espina era un determinante en la presencia o ausencia de estos canales. Y lo que encontramos aquí es una reconstrucción de esta misma dendrita acá, y aquí están las espinas. Y acá estoy mostrando las espinas con BK, las espinas sin BK, y lo que pueden ver es que en el fondo tenemos espinas de cabeza chiquitita y cabeza grande que sí expresan BK. En este caso 50% de las espinas de cabeza chiquitita tienen una señal súper clara de BK, y más del 75% de las espinas de cabeza grande también tienen señal
que es muy clara de pique. Esta separación de menos de 0.09 micrometros cúbicos va a tener más sentido cuando vean la parte funcional, pero tenemos una lógica para hacer esta separación de las cabezas. En fin, sin estar completamente conformes con saber si es que realmente las espinas expresaban canales de BK, empezamos a colaborar con Naomi Kamasawa y con Thomas del Max Planck en Florida, y hicimos experimentos de microscopía electrónica. Y Soledad entonces les mandó muestras de corteza visual en los cuales teníamos neuronas de la capa 5 expresando YFP o GFP, de manera que pudieran marcarlas con anticuerpos, y anticuerpos contra BK. Y aquí viene la parte de los anticuerpos comerciales que teníamos de BK no funcionaron para nada en la microscopía electrónica, eran pésimos. Y ahí la Soledad se acordó, pero me dijo que ella había generado, porque ella durante su postdoc en el laboratorio Jim Haspet estudió las distintas variantes de splicing de los canales de los BKs en la cóclea, y que si es que eso podía explicar esta gradiente que existía en la cóclea. Y bueno, teníamos estos anticuerpos y ella trabajó en pollo, entonces eran anticuerpos de pollo, pero la secuencia era muy conservada con ratón, entonces decimos, bueno, ¿por qué no probamos estos anticuerpos? Y son todos anticuerpos, uno que conoce una variante de splicing que que tiene el exón 33, y que en el fondo reconoce esta parte de la proteína, o un anticuerpo que reconoce una variante larga en que tiene este pedacito como truncado del exón 33 que no es reconocido por el anticuerpo corto, y este exón 35. Entonces utilizamos estos dos anticuerpos. Y para nuestra sorpresa, estos anticuerpos funcionaron fantásticos. Realmente fueron anticuerpos que nos dieron una señal muy linda. Y aquí están las señales que encontramos en las espinas, en colaboración, como les dije, con este grupo en el Max Planck. Y acá en azulito están las espinas dendríticas, acá está el postsynaptic density, acá está el presynaptic, la parte presináptica. En estas partículas de oro de 12 nanómetros, que son estas más grandecitas, son las que reconocen al YFP, que es lo que nos dice que son las neuronas piramidales de la capa 5, y estas más pequeñas son las que reconocen el BK. Y acá puedes ver que el BK está en la espina, en la cabeza de la espina, no necesariamente en el postsynaptic density. Acá puedes ver que está muy cerca del postsynaptic density, están en la membrana, están en el citoplasma. Acá hay uno que está directamente, son dos que están directamente en el postsynaptic density. Acá uno que está más cerca del principio del cuello. Y también encontramos espinas que son de otras neuronas piramidal de la capa 5, que no están marcadas con nuestros animados Taiwan, en que se ve, por ejemplo, este clúster de BK channel directamente o muy cerca del postsynaptic density. Así como también esta, que se ve realmente en la membrana del postsynaptic density. Esto fue para nosotros la final demostración de que los BK channel están en las espinas. Esto para mí es casi como... en fin, esto es una demostración súper sólida bajo mi punto de vista de que los BK están en las espinas. Y lo otro importante es que están expresados en espinas. Cuando hicimos la reconstrucción de estas espinas y medimos el volumen, no hay una diferenciación en dónde, si es que estos canales de BK están solamente presentes en espinas chiquititas, en espinas de cabeza grande, etcétera, etcétera. Que va a tener más sentido cuando les hable de lo que les voy a hablar sobre la parte funcional. Y se pueden, qué sé yo, en rangos que van de cabezas de volúmenes de 0.03 a 1 micrometro cúbico. Ok, entonces no sé si hay preguntas de esta parte de la presencia, si no voy directo a la funcionalidad. Yo tengo una rapidito, pero Okay. de pura ignorancia. ¿Con eso puedes más o menos estimar cuántos canales tienes, al menos en orden de magnitud? ¿Con las IM, tú dices? Sí, ajá, con las nanopartículas. Es una buena pregunta. Yo siempre he entendido que uno detecta como un décimo. La verdad que yo supongo que podría haber una estimación, pero no te sabría contestar exactamente. Tengo algunas ideas de que uno generalmente con la IEM ve una down representation de realmente la cantidad de canales que hay ahí, y capaz que hay una regla ahí que uno pudiese estimar cuántos canales hay. Ahora, la pregunta funcional es cuántos canales realmente son necesarios para tener una injerencia sobre la sinapsis, ¿cierto? Claro, claro. Sí, hay otra pregunta. Y Willy está ahí. Hola, Willy. Hola, quería preguntar si
si usaron anticuerpos contra alguna de las subunidades accesorias, alguna beta o... Buena pregunta, no. Te comento sí que tenemos un trabajo en bioRxives que está en este minuto en revisión en PNAS, en que estudiamos específicamente la función de la subunidad beta 4. Y la subunidad beta 4 es absolutamente necesaria, déjame backtrack, es un modelo de autismo que se llama el Fragile X Syndrome, y que tiene una carencia de una proteína que se llama FMRP. FMRP normalmente lo que hace es que secuestra la subunidad beta 4 que interacciona con el BK. Cuando tú tienes este ratón autista, no tiene el FMRP, por lo tanto el beta 4 tiene la libertad de ir y pegarse al BK de manera sin problema, que afecta la funcionalidad del canal y que genera alteraciones en la integración de input sináptico. De hecho, genera una sublinealidad, dado que a altas concentraciones de calcio, en presencia de la subunidad beta 4, hay una mayor repolarización de las señales, lo que lo transforma en una integración sublineal de la señal sensorial en las dendritas. Lo comprobamos utilizando shRNA para bloquear la beta 4. Entonces, aparentemente en estas dendritas basales, la subunidad beta 4 es súper relevante para la funcionalidad del canal, pero en fin, eso es lo que pero normalmente en ratones wild type está generalmente secuestrada por proteínas, en este caso el FMRP. Entonces, eso es lo que podría contestarte al respecto, pero en esta no hemos hecho EM del beta 4. Ok, entonces si nos movemos a la parte funcional, entonces aquí es donde Sabrina y Maxime, inicialmente Maxime, empezó a trabajar en esto. Y la idea es generar liberación de glutamato. Tenemos este glutamato enjaulado que luego de la absorción de la luz de 2 fotones es capaz de liberar la caja o el mask o el cage y el glutamato, y utilizamos tanto como el MNI glutamato y el Ruby glutamate. Y con esto uno puede activar una espina única con una resolución súper pequeña, y utilizamos activamos espinas en ausencia y después en presencia de un bloqueador de canales de pique como la carbiotoxin, y con un activador que es el NS1619, y les voy a mostrar estos experimentos a continuación. Entonces utilizamos un microscopio de 2 fotones que construyen en el laboratorio, en el cual tenemos un pulse laser, y capaz que no voy a ir en el detalle del microscopio para dar más tiempo a la parte biológica, pero este diagrama nomás te muestra que podemos mandar una luz súper focalizada y liberar el glutamato solamente en una espina, y después estudiar la función de estos canales activando esa espina, después agregando un bloqueador y después activar la misma espina en el mismo lugar para ver qué pasa con la transmisión sináptica. Ok, la primera cosa que queríamos ver es si es que efectivamente los canales de BK tienen alguna función en estas neuronas, como se había sugerido anteriormente, y parchamos esta neurona de la capa 5 y le pusimos en el baño la carbiotoxina a 100 nanomolar, y lo que observamos es que no hay cambios en la input resistance, en el leak current, en los interspike intervals o los first interspike intervals, pero sí hay un cambio en el half-width del potencial de acción, en el fondo la duración del potencial de acción, y en el decay time de esta señal. Entonces los canales de potasio en el fondo están ayudando a repolarizar estos potenciales de acción. Cuando los bloqueamos tenemos este aumento en la... Ramón, sí, dime. Sí, Roberto, ¿tienes idea cuál es el potencial que está activando el BK o la concentración de calcio? ¿Cuáles son? Sí, te lo voy a mostrar al final porque hicimos modelos, y en el fondo tenemos toda la parte experimental que te voy a mostrar, en que mostramos esta activación selectiva, y después hicimos modelos multicomportamentales, y el voltaje que es capaz de activar estos canales es mayor a 40 milivoltios en la cabeza de la espina, y la señal de calcio aproximadamente 27 micromolar de calcio. Entonces esas son más o menos las condiciones en que nuestro modelo nos mandó, que hacen sentido con las concentraciones que se han estimado en las espinas con estimulación sináptica. Pero te lo voy a mostrar en los modelos, porque ahí está... Okay. Y la otra pregunta,
¿Tú crees que el BK es el único canal de potasio que está ahí en las espinas o tienes otros canales de potasio? No, yo creo, o sea, de hecho hay otros canales, y de hecho es un punto que quiero mostrar a más, porque una de las cosas que uno puede hacer, el cardiotoxin puede estar bloqueando otros canales, ¿cierto? Así es, esa es la pregunta. Esa es la pregunta medular, ¿cierto? Y en el fondo los canales te lo voy a contestar de esta manera. No tenemos experimentos con iverotoxina a un nivel en que podamos concluir, pero los experimentos preliminares que tenemos nos tiran para la misma senda, con iverotoxina. Ujú. Tenemos el efecto del activador que voy a mostrar, y lo otro es que los canales que aparentemente son bloqueados también a estas concentraciones, que pudiesen estar siendo bloqueados por cardiotoxin, son el KV 1.2, si no me equivoco, después el KV 1.6, que básicamente KV 1.2 no está expresado en las dendritas, ni en las dendritas, está solamente en el Action Initial Segment. KV 1.6 no está expresado en la corteza. Entonces, al menos los canales en los que pudiese haber un efecto en específico, aparentemente no están presentes en las espinas, pero eso no quita que pueda haber algún tipo El punto es que con esa concentración de calcio y ese potencial no necesitas ni una subunidad para activarlo. Claro, claro, exactamente. Exactamente. Gracias, querido. No, sí, no hay problema, pero es un buen punto, y de hecho la única otra cosa que puedo decir es que los estudios que tenemos en el Fragilex en relación a la beta 4 y la especificidad, que tenemos un estudio un poco más directo con shRNA, nos indican que sí son los BK los que están realmente en la espina, y que, en fin, pero... Ok, entonces lo que empezó a hacer Maxime, y esta como es un journal club, al principio fueron un poco frustrantes, porque generó el desenjaulamiento de glutamato en esta espina, vio una señal de voltaje, después le echó la cardiotoxin y vio que las señales eran casi las mismas, entonces no teníamos ningún efecto, y cuando él comparaba, cuando veía todas las espinas que activó antes y después de adicionar la droga, vio que en el global, en el pool, no había un cambio significativo. Sin embargo, había algunas espinas en que sí te había una señal, un cambio drástico. Entonces ahí se nos ocurrió que posiblemente existiera una activación selectiva dependiendo del tamaño de la espina. Porque sabemos que mientras más chica la cabeza de la espina es, más alta la concentración va a ser. Y sabemos que el voltaje que se va a generar va a ser mayor. Entonces dijimos, bueno, es posible que si empezamos a separar estas espinas en dependencia de su tamaño de la cabeza, podamos encontrar algo. Y acá no sé si pueden apreciar, pero el tamaño de esta cabecita es más chica que esta. Y así está. Eso lo que hizo Sabrina y Maxime es que calcularon la razón entre el potencial o el EPSP en presencia de la cardiotoxin dividido por la situación control. Y lo que observaron es que las espinas más chicas, de cabeza más chica, son las que realmente tienen este efecto de la cardiotoxina. De hecho, si le pones static en exponential, calculamos que el lambda es aproximadamente 0.09, que es el valor que utilizamos para separar las espinas en espinas de cabeza chica en espinas de cabeza grande. Y lo que observamos acá es que en las espinas de cabeza chica es donde la cardiotoxin es capaz de generar un aumento del EPSP, pero no en las espinas de tamaño más grande. Después utilizamos el activador, y el activador vemos en general, en todo el pool, vemos una reducción del EPSP, que hace sentido porque tenemos un shift, un shift hasta potenciales más negativos de la activación del canal de PK, pero cuando vemos con más detalle, vemos que las espinas de cabeza más chicas son las que más efectivamente reducen el potencial que se genera en el soma. Y en las cabezas de cabeza más grande no. Entonces cuando las incorporamos en este plot, vemos que hay una tendencia en las espinas de cabeza más grande a todavía generar una reducción, pero no es significativa, pero en las espinas más chiquititas, este activador genera una reducción significativa de la respuesta. Después hay una respuesta, hay una pregunta. Pamela tiene una pregunta, Pamela. Dale, Pamela. Sí. Profesor, una consulta, ¿el de las espinas con cabeza más pequeña también coinciden con que son el cuello más largo? ¿O eso no es así? Es una buena pregunta, porque eso puede ser un poco confuso con la idea original de por qué me tiré a estudiar estos canales, o canales de potasio en general.
No, lo que hicimos acá fue deliberadamente buscar espinas con cuellos similares, con cuellos más bien de 1 micrón, para no incorporar esta variable dentro de estos experimentos. Ahora, tu pregunta, las espinas mientras más grande cabeza tienen, más corto y ancho cuello tienen. Y ahí yo creo que va en relación a lo que creo que me preguntaba Ramón al principio, es que las espinas mientras van almacenando información, se van transformando en más grandes y más chicas. De hecho, la impedancia de estas espinas, o se transforman en espinas más reliable, en los cuales el potencial que se genera es básicamente liderado por receptores de glutamato. Porque tú no quieres que una espina que reconoce la cabeza que reconoce a tu madre, o que reconoce cosas muy relevantes, sean espinas que estén generando una serie de non-linearities, y que sean espinas en que pueden cambiar su peso sináptico. Entonces yo creo que el proceso de la espina es que se empieza como a agrandar, a achicar, para que tenga una respuesta bien ordenada. Eso es lo que podría decir al respecto. Ok, no sé si parece que estoy un poco lento. Gracias. Gracias, profesor. No, de nada. Voy a saltarme esta porque no creo que solamente que la fuente de calcio viene por receptores de NMDA, que es lo que activa los Carlitos tiene una pregunta. a ver. Hola Roberto, qué bueno verte. Hola Carlos. Mira, la pregunta es la siguiente, para aclarar, tú dices que las espinas son reservorios de información, básicamente. Sí, exactamente. Y eso me parece súper interesante. Sin embargo, cuando la espina tiene un cuello muy largo, tú no ves cambios en el soma, tú dices eso. Pero puede ser que los cambios en el potencial estén en la dendrita per se, y lo que hace es cambiar efectivamente la respuesta o la contribución de otras dendritas alrededor. ¿Hasta qué punto eso puede ser el caso? Totalmente, es casi imposible hacer parche en las dendritas basales, pero tú tienes toda la razón. Lo que yo dije de las espinas de largo cuello es que no tienen una resonancia, o que no son muy visibles en el soma, pero a nivel de la dendrita es muy posible que sí generen cierto potencial, que incluso puede entrar fácilmente a las espinas vecinas. Claro, ese es el punto. Por el impedance mismatch, ¿cierto? Entonces entran fácilmente y pueden, de hecho hay estudios que demuestran que la activación local de espinas puede cambiar el umbral para que espinas vecinas generen plasticidad con menos depolarización. Entonces, básicamente lo que está haciendo el aumento de la resistencia del cuello es determinando cuán largo se prolonga la influencia de esta espina. Claro, yo creo que es multi... o sea, no sé si me expliqué, sino que ahora, si la resistencia es muy alta, esa espina permanece depolarizada mucho más tiempo, y por lo tanto la influencia sobre las espinas vecinas dura más tiempo. Eso suena bien. Eso puede ser, y de hecho todavía es una cosa que uno puede estudiar con modelos, pero es verdad que la larga depolarización que va a generar en la cabeza de la espina también te va a llevar mucho más rápidamente al potencial de reversión de la sinapsis. Entonces también puede que restrinja de manera drástica la cantidad de corriente que entra en esa espina. Claro, pero yo no estoy hablando de que la espina ahora si va a entrar más corriente o no. Sí. Lo que estoy diciendo es que vamos a suponer que llegas al potencial de reversión. Eso significa que independientemente la espina va a estar depolarizada. Lo que estoy diciendo es que la duración de esa señal de depolarización va a ser mucho más larga, porque es mucho más difícil repolarizarla por el simple hecho de que la corriente va hacia la espina. Claro. Entonces, claro. Y eso yo creo que puede tener injerencia sobre las espinas vecinas, pero también sobre el cambio porque toda la información que hace el cambio, que la espina cambie su cuellito, etcétera, está en la cabeza. Claro. Que hace que la cabeza se autorregula. Claro, exactamente. Ok, gracias. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Sí. Ok, entonces para ir un poco, entonces la siguiente parte era decir, ok, el voltaje desafortunadamente no lo podemos medir directamente en la cabeza de la espina, podemos modelarlo, pero sí podemos medir el calcio directamente en la espina. Entonces, si es que hemos visto que se activan más los canales de Vi que
en la cabeza de la espina más chiquitita que en esta de cabeza más grande, bueno, vamos y midamos el calcio, a ver si que estamos en lo correcto, que el calcio que se genera acá es más alto que el que se genera en las otras. Y lo que hicimos fue generar desenjaulamos el glutamato en la cabeza de la espina, y hacemos un line scan en la espina antes y después de hacer el desenjaulamiento, y podemos ver la señal de calcio directamente en la cabeza de la espina después de un uncaging de glutamato. Y lo que vemos acá es que son dos espinas, una espina de cabeza más chica, una espina de cabeza más grande. Este es el line scan, esto antes del uncaging, acá viene el uncaging y ves que en la espina de cabeza más chica el calcio es bastante más grande que en la espina de cabeza más grande. Entonces esta relación la estudiamos y vimos que efectivamente existe esta correlación inversa, en que a medida que la espina es de más grande tamaño, la señal de calcio es más pequeña. Y esto también fue demostrado por el grupo de Haruo Kasai en la Universidad de Tokio, que también mostraron este mismo efecto. Y cuando lo separamos nuestras espinas en esta separación de las pequeñas y las grandes, basado en el lambda de esta inverse exponential, vemos que efectivamente el calcio es significativamente más grande en las espinas de tamaño chico que las otras. Ok, entonces tenemos esta situación en la cual activamos los canales de BK en esta espina de cabeza chiquitita, y tenemos más calcio y en teoría debiéramos tener más voltaje. Entonces, ¿cómo podemos saber, o con mayor certeza, un poco también la pregunta que hacía Ramón de los voltajes necesarios y las cantidades de calcio? Decidimos movernos a un modelo multicompartimental utilizando Neuron, y lo que hicimos es que construimos una neurona realista, o sea, utilizamos la morfología de una neurona real y la construimos en Neuron, y pusimos espinas aproximadamente a 170 micrones del soma, que son aproximadamente las distancias donde estudiamos estos efectos de las espinas, todas las dendritas basales, que son las que reciben las señales sensoriales. Construimos una espina de esto es un micrómetro, esto es un error acá, la M. Largo de cuello, lo dejamos a 1 micrómetro, y empezamos a cambiar el tamaño de la cabeza entre estos valores, que son los que cubren todo nuestro análisis experimental. La conectamos a una dendrita basal, a 170 como dije, le pusimos receptores de AMPA, NMDA, y le pusimos también voltage gated calcium channels, y los BK channels, la seguridad alfa del BK channel, y estudiamos qué pasa. Acá les estoy mostrando la señal que observamos en el soma a distintas conductancias, o cambiando la densidad de canales de BK en las espinas y dendritas, en las espinas, perdón. Y lo que puedes ver acá en azul es la señal que se genera en el soma, ¿cierto? Que en una espina chica, de cabeza chica, una espina de cabeza grande, que es lo que se asemeja a los voltajes que observamos tanto en espinas de cabeza grande y espinas de cabeza chica. Después empezamos a aumentar perdón, la cantidad de BK, y lo que observamos es que esta señal empieza a decaer cuando la observamos en el soma, tal cual lo vemos en nuestros experimentos. Acá solamente mostramos dos casos, el caso control y el caso extremo. Y en las cabezas en las espinas de cabeza grande no tenemos ninguna activación del pique. Excuse me, perdón. Cuando vemos el voltaje, como les dije, esto es 0.4 milivoltios, cuando vemos el voltaje en la cabeza de la espina directamente, vemos que las espinas de cabeza grande tienen una señal de voltaje de aproximadamente 20 milivoltios, que también se relaciona a experimentos que se han hecho con estimaciones y experimentos y estimaciones. Pero en las espinas de cabeza chica el voltaje puede llegar a entre 40 y 50 milivoltios, y aquí es solo donde encontramos este efecto del BK, no en la amplitud, pero en el diámetro o en la duración de este potencial en la cabeza de la espina, que a nivel del soma se traduce a nivel del soma se traduce en lo mismo que observamos a nivel experimental. Después miramos la señal de calcio y vemos que la señal de calcio es mayor en las espinas de cabeza chica y es menor en las espinas de cabeza grande, y vemos también que acá la presencia de los BK también es capaz de afectar la cantidad de calcio dado a estas repolarizaciones que generan. Después, para tratar de emular nuestros experimentos en los cuales vemos esta relación del tamaño de la cabeza de la espina y la activación de los canales de BK,
estudiamos la razón de la amplitud de los EPSPs en una situación de 0 BK, espinas sin BK, o espinas en las cuales vamos cambiando la concentración de BK. Vemos al principio que cuando no hay BK, obviamente la curva es aquí, pero en medida que vamos aumentando empiezas a ver esta relación que nos genera lambdas que son muy parecidos a los experimentales. Y también tenemos observamos esta misma relación que observamos a nivel experimental, que el tamaño de la espina es mientras más grande es la cabeza de la espina, más grande es el EPSP que registramos en el soma. Después estudiamos también, bueno, esto es la relación directamente en la cabeza de la espina, y lo medimos, como no tenemos un efecto sobre la amplitud pico de la respuesta, vimos el full width half max de la respuesta, que es donde efectivamente afectan los BK, y vemos que a medida que aumentan los BK, tenemos un mayor efecto sobre esta full width half max de la señal o del potencial que se genera en la cabeza de la espina. Lo mismo con el calcio, que depende de la cabeza, es lo mismo que les presentaba después. Y esto voy a saltármelos para no confundir mucho. Ok, estoy llegando al final. Perdonen si me demoré mucho más de lo requerido, pero las conclusiones es que mostramos que al menos los canales de BK están presentes en la espina, en distintos tamaños de las neuronas piramidales de la corteza visual. Están en las dendritas, en las espinas, y que estos canales se activan en espinas de cabeza de tamaño más chico, pero no en espinas de cabeza más grande o mayor a 0.04 micrómetros cúbicos. Hicimos modelamiento que también corrobora nuestro experimento. Aquí está en el fondo lo mismo que les mostré. Acá está en el fondo esta idea o lo que representa nuestra data, que existe un grupo de espinas en que aparentemente estos canales son efectivamente activados. Y aquí volvemos a la pregunta medular. So what? ¿Para qué están estos canales? ¿Para qué están estos canales presentes en estas espinas más chicas y no en todas? ¿Cuál es la importancia de esta cuestión? Entonces, va en relación a algunas de las preguntas que se me hicieron hoy día, es que estas espinas, por ejemplo, que están representadas acá en esta imagen, que son de cabeza muy grande, estas espinas lo más probable que son espinas que tienen ya almacenada una información sináptica. Y que son espinas que de hecho uno, si trata de generar plasticidad, ya no puede generar plasticidad. Y esto lo muestro acá con este estudio que publicamos en 2020, en que estudiamos la plasticidad sináptica, Spike Time Dependent Plasticity, y mostramos una regla de cómo se genera la plasticidad sináptica en espinas y cómo afecta si están agrupadas o no, etcétera, etcétera. Lo interesante es que las espinas en las que tú puedes generar plasticidad son solo las espinas de cabeza más pequeña. Las espinas más grandes, estás en un plató, son espinas que ya no puedes generar plasticidad. Entonces lo que indica es que estas espinas, que están probablemente activando el BK, son las espinas que están disponibles para almacenar información. Y una idea de por qué los canales de BK están presentes ahí, es porque almacenar información es algo muy riesgoso. Por tanto, si uno quiere aumentar la astringencia de cómo la información se almacena en las espinas, hace sentido tener un sistema en que trate de opacar la cantidad de voltaje y que no se genere plasticidad de una manera completamente descontrolada. Eso es un poco la idea. Y los dejo ahí, mostrar la foto más importante del grupo, como ya les mostré la foto de Maxim, Sabrina, Soledad, Diana, que hizo el modelo, y nuestros colaboradores en el Max Planck. Así que termino ahí. Si quieren trabajar en esto, por favor, contáctenme, ahí está la información, la voy a dejar un rato más. Y termino con esta diapositiva de las espinas en Egipto, que me gusta mucho. Perdona por demorarme más de la cuenta. No, estuvo perfecto. La demora vino del descontrol al principio. Pamela tiene otra pregunta, la leo. Mecanismo de adaptación intrínseca, ¿será ese su objetivo? No sé si la puedes leer. Pamela. Déjame leerla, espérate. Sí, profesor, era un comentario que usted comentaba para qué estaban esos canales. Preguntaba si en el fondo sirve como mecanismo de adaptación intrínseco a la neurona antes de tener que tener un mecanismo de adaptación desde fuera, como lo que comentaba de la plasticidad. Era como un comentario más que nada. Sí, claro, o sea, todo esto es una manera que la neurona postsináptica tiene un control sobre cómo la información es procesada o almacenada. Un poco elaborando más en esa pregunta, siempre me gusta esta analogía
la plasticidad sináptica y generar información en las dendritas de las neuronas es lo que nos da la identidad, ¿cierto? O sea, estas espinas, si almacenan o no almacenan, es lo que nos da el conocimiento, ¿cierto? Hay una verdad que es realmente chocante, es que los humanos, nosotros necesitamos más de 20 años para realmente tomar buenas decisiones. O sea, el proceso de almacenamiento de información es un proceso que es increíblemente prolijo, que no puede ser, se me viene una palabra muy fea, no puede ser al peo. Tiene que ser un proceso que está muy bien regulado y controlado de manera que tomen las mejores decisiones. Y eso capaz que es la razón por la cual los humanos necesitamos de una supervisión constante, porque nuestro proceso posiblemente de almacenamiento de información es un proceso que está constantemente tirado para abajo, para que no almacenes y te quedes con información en un estado de plasticidad, en un estado de consolidación de memoria, en que ya es muy difícil erradicarla. En el fondo, en un landscape energético, es un punto muy difícil de salir. Entonces, es posible que los canales de PK, en este caso, sean estos que nos protegen, o protegen a estas espinas que son capaces de generar plasticidad sináptica, que son, en el fondo, lo que genera la memoria, de manera que solamente impulsos muy fuertes o muy repetitivos sean los que efectivamente cambien a la espina y hagan que en el fondo estos canales dejen de ser activados. Por ejemplo, no sé, un poco lugubrando. Okay. Otra pregunta en el chat de Camila Morales, ¿la lees? Sí, muchas gracias por la presentación. Entiendo que las espinas también hay retículo endoplásmico liso y como reservorio de calcio podría influir en la dinámica de las espinas. Las espinas más grandes tendrían... Exacto, exactamente. Son las espinas más grandes... A ver, las espinas es un reservorio de calcio, tienen esto se llama spine apparatus, que es una fuente de calcio, pero las espinas también tienen un mecanismo de extrusión de calcio increíblemente efectivo. Porque el calcio, como mostramos en este trabajo de plasticidad, si tienes, por ejemplo, una activación de una espina con cierta frecuencia, se te aumenta el calcio. Ese calcio tiene que bajar rápidamente para que el próximo estímulo no vaya a acumular el calcio. Porque si tú generas acumulación de calcio y tienes un proceso en que no puedes destruir el calcio, efectivamente vas a generar plasticidad, que es lo que mostramos en ese paper en Nature Communication. Entonces las espinas siempre tienen un mecanismo exquisito de no solamente liberación de calcio, pero de rápida extrusión de calcio. Y en ciertas condiciones de estimulación, un poco relacionado a la respuesta que daba anteriormente, la estimulación es tan persistente, tan intensa, que posiblemente esos mecanismos de extrusión no sean tan efectivos, y que cosas como el spine apparatus empiecen a ayudar a que se empiece a acumular calcio, de manera de que generes un cambio bioquímico que haga que esa espina cambie su estructura, cambie sus propiedades eléctricas, y que finalmente sea una espina que recuerda, como digo, la cara de tu madre, que es una cosa que está impregnada en tus neuronas de una manera imposible de erradicar, pues, a no ser que tenga una lesión. No sé si hace sentido, pero sí, spine apparatus es muy importante. Y señales de IP3, etc. Todo eso es algo que pensamos estudiar en un futuro cercano, qué pasa con estas señales, cuáles son los cascades, etc. Y su relación con la activación de estos canales de PK, etc. Aquí tienes otra pregunta de Sebastián Stay. Gracias por la presentación. Estos experimentos son realizados en animales adultos, ¿cierto? ¿Han investigado la funcionalidad de BK en periodo neonatal, donde la estructura de espinas es más dinámica? Ya, ok. Estos experimentos están hechos entre P17 y P27, o sea, estos son ratones juveniles. ¿Ya? Ahora, si hubiéramos estudiado ratones adultos, digamos 4 o 5 meses o más, posiblemente todas estas espinas en que tienen la activación de los BK ya no hay tantas. Porque en el fondo lo que pasa con la distribución de estas espinas es que al principio, cuando estás incluso en etapa recién nacido o neonata, no tienes, la mayoría son filopodias, son espinas que no tienen sinapsis bien formada. En el fondo son unas especies de filopodias que están buscando glutamato, buscando establecer conexiones. Entonces ahí no hay siquiera una estructura sináptica muy definida. Pero esto se empieza a formar, y cuando viene el periodo crítico, que es aproximadamente a 14 días de nacido, los ratones, es donde se te abren los ojos, los ratones abren los ojos y tiene toda la información sensorial que empieza a conectarse con la información predictiva, etcétera, etcétera, y ahí es donde las espinas empiezan a almacenar.
y ese periodo de los ratones toma, qué sé yo, en la ventana en la que estamos estudiando, que en relación a las respuestas que he dado, que yo creo que la función de estos canales PK es precisamente en esas espinas que están esperando almacenar información de manera persistente. Super, muchas gracias. ¿Otra pregunta? Bueno, creo que te preguntamos bastante durante el Sí, webinar. yo tengo otra pregunta. Tú Dale, mencionaste algunos otros canales, Roberto. Sí. Yo lo que recuerdo es que clásicamente los canales 2.1, KB 2.1, está presente en dendritas. Y KB 2.1 tiene la particularidad que se inactiva, y tú no tienes que abrir el canal para que se inactive. El rango de inactivación es entre menos 80 y menos 20, una cosa así. Entonces lo que hace es que cambia bastante la habilidad o la conductancia a potasio durante depolarización. Entonces cuando pensaba en eso y pensaba también en una dendrita funcionando como una fuente de depolarización, si está depolarizada constantemente, esa puede estar modulando la habilidad de KB 2.1 de producir corriente y a su vez la habilidad de transmitir cualquier tipo de información. ¿Qué tú piensas de eso? ¿Eso es completamente descabellado o qué? No, totalmente es súper importante porque el KB 2.1, de hecho hay una gradiente de la expresión, que expresa más hacia las dendritas distales, no tanto las dendritas proximales que son las que estudié acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eso tiene relación con la manera como estas neuronas procesan la información. Como te dije al principio, las dendritas distales son como esta antena que está absorbiendo o escuchando toda la información predictiva. Cualquier cosa que tú crees que es relevante está siendo llevada en estas dendritas, que es una información que es muy poco precisa, si es que no está bien alineada con la información sensorial. Entonces lo que quiero decirte nomás con esto es que lo interesante de todo este proceso, y es algo que estamos trabajando con Soledad Miranda también, es que queremos separar las distintas dendritas, las distales y las proximales, y hacer estudios más de proteómica, a saber cuáles son las diferentes canales que están expresados en este pathway, que es un pathway distal, versus el pathway proximal, porque en términos de procesamiento de información y cognición, es básicamente la gran diferencia. Y los canales están, por ejemplo, los HCN channels también, se expresan súper altos las dendritas distales, que las mantienen completamente con shunted, ¿cierto? Porque están abiertos a potenciales de reposo, pero no en lo basal. ¿Cachai? Entonces puede que hayan ahí diferencias súper importantes en la cantidad, el tipo de canales que están expresados, cómo están regulados y cómo controlan estos dos tipos de información. Pero totalmente de acuerdo contigo. Sí. ¿Y tú tienes idea de cuál es la distribución de fosfoinositoles en las dendritas? Porque esos también tienen un papel muy importante en regular canales, particularmente canales de potasio. Y tienes razón, no lo sé, es una súper buena pregunta, no lo sé. Es algo que es súper interesante. No sé. Pero es muy bonito, gracias. No, de nada, Carlos. Muchas gracias por tu pregunta. Aunque no me gusta ser la doña de la fiesta, bueno, ya es momento de terminar el Journal Club y quería darte las gracias, Roberto. Tienes un trabajo espectacular. Felicitaciones a ti y a los miembros de tu laboratorio. Y bueno, a todos por participar y hacer esto súper interactivo. Dentro de unos días tendremos el video disponible en la página de la SOBLA y también en la página del Instituto en Valparaíso. Muchísimas gracias. Y Andrea se despide, se tuvo que desconectar y te mandó un abrazo, Roberto. No, muchas gracias, Valeria. Muchas gracias a todos por las preguntas. Y chao, Ramón. Y espero, bueno, Chao, seguir. muy bien. Muchas gracias, Roberto.